Muchas gracias, presidente, y buenas tardes, colegas, vecinos y vecinas que hoy están acompañando la sesión especial y a quienes también nos están siguiendo por el canal de televisión y las redes sociales. Primero, a mí me conmueve que estemos acá. No quiero usar la palabra celebrar porque siento que es difícil celebrar algo en esta instancia, pero sí me conmueve que no más allá de las diferencias, sino con las diferencias, porque somos plurales, en definitiva, podamos venir a sentarnos acá hoy y expresarnos con muchísima claridad, con todas las diferencias, pero con la capacidad de encontrarnos para, como se han expresado antes, poner un límite al odio y defender la democracia. La verdad es que a todo lo que hemos vivido en estos días y a lo que ya han expresado tanto la presidenta del bloque de Juntos como mis compañeros de bancada, a mí me gustaría agregar algunas cuestiones que me parecen centrales y que tienen que ver con cómo seguimos. Creo que es muy importante que en la declaración aparezca el pedido de esclarecimiento pronto. Y hago una pequeña digresión porque creo que no lo dije al principio. Es cierto, nosotros convocamos a la sesión y también como bloque, y también es cierto y es justo decir que el bloque de Juntos la acompañó. Hago esa digresión porque con las diferencias pudimos hacer eso. Me parece central que estuviéramos de acuerdo en reclamar, en exhortar una justicia independiente que brinde las respuestas que la sociedad espera y que sea sobre todo independiente de todas las presiones, de toda la circulación de fake news, más odio a la que estamos asistiendo, pero que no sea independiente de la Constitución, que no sea independiente del deber que tiene para con los ciudadanos y ciudadanas de este país. Me parece que es central la cuestión de la justicia, porque si no pueden ser claros en un intento de magnicidio, ¿cómo lo van a hacer para el ciudadano de a pie que está peregrinando y renegando en un juzgado a veces para reclamar alimentos? No se trata de privilegios, se trata de ser claros y apegados a la Constitución. A mí me parece que es clave este punto, porque creo que acá la justicia tiene una enorme posibilidad de repensarse, de repensar sus procedimientos, de repensar profundamente cómo se pone al servicio de la ciudadanía. Y digo, no quiero puntualizar porque creo que todos tenemos responsabilidades y tareas asignadas para la etapa que viene si de verdad queremos vivir en una sociedad sin violencia y cada vez más democrática, o democracia real, como dice nuestra resolución. Y acá hay una oportunidad real con la justicia. Y la otra oportunidad real que quiero marcar tiene que ver con la comunicación. Comunicar es un derecho, pero también es una enorme responsabilidad. El ejercicio de la libertad de expresión implica enormes responsabilidades. Enormes responsabilidades. No lo digo yo, lo dice la OEA, por ejemplo. Hoy repasaba las últimas declaraciones en las que claramente se distingue la libertad de expresión y el derecho que todos tenemos de los actos que constituyen verdaderas apologías del delito y verdaderas apologías del odio, como las que vimos horas después del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Todos vimos cómo una persona dijo que el problema fue que no practicó antes el tirador.
Eso no es libertad de expresión, eso es apología del delito y debe ser castigado como corresponde en una sociedad que decide no tolerar semejantes desvíos de lo que acordó hace más de 39 años, casi 39 años, esta sociedad cuando recuperó la democracia. Creo que esto es central y creo que también va a haber tarea, nosotros tendremos que hacer nuestro aporte. Creo que urge en la Argentina legislación contra los discursos de odio. Nunca hubiéramos querido. Siempre entendimos que era mejor dar las discusiones dentro de los marcos democráticos. Personalmente, creo que, como las mejores democracias occidentales, hay que pensar seriamente si no hay que legislar. Es un debate que hay que dar, en todo caso, y como sociedad debemos decidir. En Alemania no se puede hablar de holocausto, a favor del holocausto. Está prohibido, porque constituye una apología del delito. Y esto no tiene nada que ver con cercenar la libertad de expresión, porque justamente es para fortalecer, es para permitir que la libertad de expresión sea real, sea plena y sea para todos. Yo recién lo escuchaba al concejal Punte y pensaba también que estos discursos de odio en nuestra historia, y hoy se lo decía a un vecino nuestro, Alejandro Beltrán, con motivo de hacer una nota, en nuestro país y en América Latina en general, estos discursos de odio siempre han tenido como objeto a quienes han decidido pelear por los derechos de las grandes mayorías. Siempre empiezan con la estigmatización, empiezan con los insultos, con la denigración, con la negación del otro, con la negación de su condición de persona. Lo que le pasó a la vicepresidenta, le pasó antes a Irigoyen, le pasó a Alfonsín, le pasó a quienes de verdad encarnaron sueños de mayorías que obviamente al realizarse son y representan pérdida de privilegios para minorías. Esto es así, por eso a mí no me gusta ser condescendiente con la grieta. A mí no me gusta decir que hay que eliminar la grieta. A mí me gusta decir que hay que aprender a procesar las diferencias políticas en el marco de las reglas democráticas. Pero proyectos de país en debate va a haber siempre, y en buena hora que los haya. Hoy lo decía la concejal Condese, terrible el pensamiento único. Es terrible el pensamiento único, es la base del autoritarismo el pensamiento único. Por eso no quiero con esto generar ninguna polémica, pero la grieta existe de que existimos como país, porque en nuestro país se discuten modelos de sociedad. El problema es que hemos convertido a los adversarios políticos o a los adversarios circunstanciales en un debate político en un enemigo, en alguien que hay que eliminar, en alguien que hay que gatillarle la cabeza. Ahí está la diferencia y creo que es el lugar donde tenemos que centrarnos. No es menor que sean siempre quienes representan los intereses de las mayorías quienes sufren estos ataques. Y lo decía el concejal Punte, es las minorías poderosas perpetrando ataques que tienen que ver con recuperar sus privilegios. Y yo vuelvo a insistir con lo de la comunicación responsable, para que veamos cómo funciona. Acá por ahí despunto un poco el vicio, pero el vicio de mi profesión. Hace unos días, en un juicio
que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires contra la vicepresidenta por la causa que todos conocemos con el nombre de Vialidad. A minutos de terminar un alegato de uno de los fiscales, un importante dirigente se presenta frente a un micrófono y luego de decir lo básico que dice un dirigente que se considera democrático, dice: las pruebas del fiscal fueron contundentes. A los 2 minutos, un periodista en un canal de cable central dice: las pruebas fueron contundentes. Media hora después, en otra señal de cable, otro periodista, todos varones: las pruebas fueron contundentes. Y así, contundente, 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 contundente. Cuando hay un video que circula que es muy interesante, pero me tomé el trabajo de traerlo acá porque así funciona la repetición. Así funciona la amplificación. Cuando lo que está claro es que un alegato no es un veredicto. Y la contundencia, en todo caso, es un calificativo que no nos corresponde ni señalar cuando un juicio está tramitando. No podemos pedir independencia de la justicia si nosotros calificamos el alegato. Yo tengo mi opinión sobre el alegato, pero tengo responsabilidad política, por lo tanto no puedo calificarlo. Y mucho menos servir de espiral para que eso se propague, se difunda y entre en millones de casas, en millones de casas, en millones de familias que ahora dicen que es contundente, que claramente es contundente. Porque entra, digo, y acá también digo, alguna cosa que tenemos que repensar tiene que ver con la realidad de los medios. A veces uno habla con algún vecino y una vecina y el gran diario argentino no es el periodista que prende y apaga la luz. Cuando uno mira lo que son esas grandes corporaciones mediáticas, realmente se asusta. Hoy controlan el 60% de la televisión por cable, el 60% de lo que escuchamos, el 40% de los contenidos que se producen en la televisión abierta, la telefonía celular con posición dominante, la producción de papel, porque son los propietarios en un 50% de papel prensa. Entonces, claramente también tal vez tengamos que volver a pensar en legislaciones que protejan mucho más la libertad de expresión, porque libertad de expresión no es que haya una sola voz. Y cuando alguien controla el 60% de lo que se dice, claramente está en una posición oligopólica, mínimo, contraria a la legislación existente en el mundo en materia de libertad de expresión. Yo quiero llamar la atención mucho sobre esto, mucho sobre esto. A veces hay que apagar un poco la tele y salir a ver la experiencia, por lo menos por ahora, hasta que tengamos una legislación que nos proteja más. Apaguemos la tele, el mundo está en otro lado, las conclusiones las podemos sacar nosotros solos. Somos personas que vivimos en comunidad y podemos construir esa paz social, podemos construir mucha más libertad de expresión, por ejemplo, desde los medios locales. Creo que esto también tiene que ser un llamado. Tiene que llamarnos la atención que alguien controle el 60% de lo que se dice y se dedique a propagar discursos de odio, como decía hoy la concejal Bonetti. Todos tenemos tarea. No naturalizar la violencia, no estigmatizar, no insultar a quienes tienen representatividad, a quienes conducen procesos políticos, a quienes nos representan y aislar a los violentos. Aislar a los violentos. No tenemos, me parece, otra oportunidad como esta de dar el ejemplo y comprometernos todos. Por eso, presidente, vecinos, vecinas, basta de violencia y democracia para siempre. Muchas gracias.